Vamos a empezar con el tema correspondiente a nuestro método número 5, que recibe el nombre de ecuaciones lineales. Para empezar este método, lo primero que nosotros tenemos que recordar es la forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n. Si ustedes recuerdan, en los primeros videos vimos lo que era la clasificación de las ecuaciones diferenciales y una de esas secciones era clasificación según la linealidad. Y habíamos mencionado que la clasificación según la linealidad era aquella ecuación diferencial que estaba escrita de esta forma o bien que podía escribirse de esta forma. Las características principales eran que los coeficientes de las derivadas de la variable dependiente y la misma variable dependiente, sus coeficientes estaban en función de la variable independiente, que usualmente es x. También que las derivadas y la variable dependiente todas eran de primer grado, o sea que su potencia era 1. Y también que funciones no lineales de la variable dependiente no estaban presentes. Si reuníamos todos esos requisitos, decíamos que teníamos una ecuación diferencial lineal. En otras palabras, para la prueba, para el quinto método, simplemente es eso, que nosotros identifiquemos que estamos ante una ecuación diferencial lineal. Para ello hay que analizar esas tres características que acabo de mencionar y si las cumplimos, estamos ante una ecuación diferencial lineal. Ahora, también en nuestro objetivo en esta primera unidad, recuerden que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso quiere decir que esta es de enésimo orden. Por lo cual, en esta primera unidad nos vamos a concentrar en resolver únicamente la ecuación diferencial lineal de primer orden y a partir de la segunda unidad vamos a resolver las de orden superior, es decir, de orden 2 hacia adelante. Entonces, si ustedes observan, aquí si hago n igual a 1, solo va a aparecer una derivada y eso originaría que nuestra ecuación diferencial lineal solo quede reducida a esta forma. Esta, en otras palabras, es la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden, puesto que solo aparece una derivada. Las de orden superior las vamos a resolver a partir de la unidad número 2. Bueno, ya teniendo nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden, lo que vamos a hacer es reescribirla a algo que recibe el nombre de la forma estándar o forma útil de la ecuación diferencial lineal. Esa forma estándar o forma útil consiste en que el coeficiente de la derivada sea la unidad, no otra cosa. Por lo cual, para hacer que el coeficiente de la derivada sea la unidad, hay que dividir toda la ecuación diferencial lineal entre el coeficiente a sub 1 de x. Y al hacerlo, obtendremos la expresión que está aquí abajo. A lo que me refiero con esa parte es que ustedes, al dividir toda la ecuación diferencial lineal de primer orden, lo vamos a dividir entre el coeficiente que tenga la derivada y tendríamos algo como esto. Sin embargo, para no estar representando este cociente, se generaliza colocándolo así. La derivada, ya con la unidad como coeficiente, el coeficiente entre a sub 0 y a sub 1 de x se le llama p de x y va a ir multiplicando a la variable dependiente, que en este caso es y al cociente entre g de x y a sub 1 de x se le conoce como f de x. Y a partir de este momento, cuando tengamos esta estructura de la ecuación diferencial lineal, le hallaremos la forma estándar o forma más sutil de la ecuación diferencial lineal, ya que es más sencillo trabajarla cuando tiene esta forma. Bueno, ya que aprendimos esa estructura, vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a reescribir esta forma útil o forma estándar, la vamos a escribir en su forma diferencial. Recuerden ustedes que la forma diferencial de una ecuación es que tenga la forma una función m de xy diferencial de x más una función llamada n multiplicada por la diferencial de y todo igualado con 0. Entonces, para hacer eso, lo primero que voy a hacer es pasar a f de x a mi lado izquierdo y eso lo tendría como la derivada de y con respecto de x más p de x por y menos f de x. Todo esto igualado con 0. Ahora, el siguiente paso va a ser multiplicar por la diferencial de x toda la ecuación diferencial. Y al hacerlo, voy a tener una estructura como la siguiente. Si ustedes observan, aquí está mi estructura. Vean cómo en el primer término que tenía la derivada de y con respecto de x, al multiplicarla por de x, pues solo va a quedar de y. Como aquí están, y toda la otra diferencia que tenía era de p de x, y menos f de x, va a ir multiplicado por dx. Y esta ya es la forma diferencial de la ecuación. ¿Para qué escribí la forma diferencial de la ecuación? Bueno, la escribí así puesto que voy a encontrar un factor integrante. Si ustedes recuerdan, ya vimos que era un factor integrante, era una función u, tal que al multiplicar toda la ecuación en su forma diferencial, la convertía en una ecuación diferencial exacta.
Entonces, en este caso, voy a hacer el supuesto de que mi factor integrante únicamente va a depender de la variable x. Y esto va a ser verdadero debido a que estamos trabajando con una ecuación diferencial lineal. Entonces, vean cómo este factor integrante multiplica toda la ecuación en la forma diferencial y obtengo esta parte. Recuerden que habíamos dicho que una ecuación solamente era exacta cuando la parcial de m con respecto de y era igual a la parcial de n con respecto de x. Entonces lo que yo voy a hacer es sacar la parcial de cada uno de estos términos del que acompaña a dy y del que acompaña a dx. Y al hacerlo obtengo lo siguiente. Si ustedes notan, aquí está indicada la parcial de toda esta expresión. Pero como estoy diciendo que esa función u, que va a ser mi factor integrante, depende únicamente de x, entonces esta derivada parcial realmente se convierte en una derivada ordinaria de u, como la que estoy observando aquí. Y en esta parte, como estoy derivando con respecto a y, quiere decir que el único elemento que va a tener aquí su derivada va a ser y su derivada va a ser 1. Y 1 va a multiplicar a p de x y a u de x. Es por eso que aquí nomás quedó u por p de x. Y este f de x, como depende de x, su derivada sería 0. Multiplicada por u de x, pues 0. Entonces esto es todo lo que nos va a quedar. Y entonces la ecuación diferencial lineal, al haberla multiplicado por su factor integrante u, lo único que nosotros encontramos es que quedó una ecuación diferencial que se puede resolver por variables separables. Entonces, separando las variables en esta ecuación, recuerden que la u debe quedar con du y el dx debe quedar con p de x. Quedaría de esta forma. Separando las variables nos queda esta expresión. Integrando ambos lados obtendríamos del lado izquierdo logaritmo natural de u igual a la integral de p de x diferencial de x. Como quiero conocer el valor de u, la despejo aplicando una exponencial de base e en ambos lados y obtengo u de x es igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Y a esto se le conoce como el factor integrante de la ecuación lineal. Así es como lo vamos a obtener con e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Ahora, ¿para qué quiero ese factor integrante? En lugar de proceder como en el método anterior de convertirla en una exacta, las ecuaciones lineales pueden resolverse de una forma más amigable. Y el procedimiento se lo estoy dando a continuación. Vamos primero, para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, vamos a verificar que esté escrita en su forma estándar o forma útil. Si no lo está, hay que escribirla en la forma estándar o forma útil. Obviamente, verificando que sí sea una ecuación lineal, para que podamos escribirla de esa forma. Si no es una ecuación lineal, no pasa este método. Bueno, una vez que ya está en la forma estándar, vamos a tomar ese factor integrante, es decir, el que vamos a calcular con esta formulita que está aquí, hay que almacenarla. Vamos a calcular el factor integrante y lo vamos a proceder a multiplicar toda la ecuación en la forma estándar por el factor integrante. Vean, recuerden que la ecuación en la forma estándar o útil era aquella que estaba escrita de la forma la derivada de y con respecto de x más p de x, y igual a f de x. Esta era la ecuación en la forma estándar. Cuando tú ya la tengas en la forma estándar, vas a calcular su factor integrante con una fórmula que les di que era u es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Entonces tú vas a tomar este factor u y lo vas a poner a multiplicar cada término de tu ecuación en la forma estándar. Y eso lo que ocasiona sería que quede todo este producto. Y entonces la pregunta sería, ¿pero por qué lo voy a multiplicar? Bueno, lo multiplicamos porque al hacerlo en las ecuaciones lineales surge algo curioso en el lado izquierdo de la ecuación, es decir, en toda esta parte. ¿Qué es ese algo curioso que sucede aquí? Que observa que el lado izquierdo, al haber multiplicado el factor integrante por lo que teníamos, realmente es una derivada que ya se desarrolló. Pero la derivada de ¿quién? Del factor integrante, que en este caso sería, bueno, aquí lo tengo, e a la integral de p de x diferencial de x por tu variable dependiente. Eso es lo que está ocurriendo realmente. Repito, se multiplica el factor integrante por toda la ecuación diferencial lineal en su forma estándar, porque lo que ocurre es que el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal resulta que es realmente una derivada desarrollada. Pero la derivada desarrollada ¿de quién? Bueno, del factor integrante que es e a la integral de p de x diferencial de x por la variable dependiente. Y si no me crees, pues te lo muestro. Ve, ¿qué pasa si yo calculo la derivada con respecto de x de e elevado a la integral de p de x diferencial de x por y? Esto es un producto de funciones y nosotros sabemos que para derivar un producto de funciones es el primero por la derivada del segundo. Por eso aquí aparece el primero tal cual está por la derivada del segundo. Como no sé cuánto vale y realmente, dejo la derivada de y con respecto de x, al indicado. La regla del producto ahora me dice más, aquí está el más, el segundo tal cual está, por eso aquí está el segundo que es y, por la derivada del primero.
sabemos que la derivada de una exponencial siempre es la misma exponencial. Por eso aquí aparece la misma exponencial. Pero recuerden que cuando derivas a una exponencial, aparte de que su derivada es la misma exponencial, hay que multiplicarla por la derivada de su exponente. Y fíjate que su exponente es la integral de p de x diferencial de x. La derivada de esta integral, ¿qué sería? Simplemente p de x. Recuerda que la derivada deshace a la integral y únicamente queda como respuesta el integrando, es decir, p de x. Y así tú puedes notar que efectivamente todo este lado izquierdo siempre se va a cumplir, que realmente es la derivada desarrollada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Y eso te preguntarás, ¿y eso para qué me va a ayudar a saberlo? Bueno, que es más cómodo que tú simplemente tomes el lado izquierdo y lo sustituyas por lo siguiente. Fíjate ahí, lo vas a sustituir por la derivada, como te indique, del factor integrante por la variable dependiente. Aquí es, fíjate, desarrollada sin desarrollar. Desarrollada sin desarrollar. O sea, aquí nada más la estamos indicando. Y lo que favorece es que nos da el último paso para resolver la ecuación lineal, que es simplemente integrando de ambos lados y obtenemos la respuesta. Lo que ayuda al escribir la derivada sin desarrollar es que al integrar tú deshaces esta derivada y la respuesta ya directamente es lo que está entre corchetes. Y así te ahorras estar un proceso tedioso de estar integrando del lado izquierdo, igualado con lo que sea que te dé la integral del lado derecho. Entonces, esos son los pasos para resolver una ecuación lineal. Vamos a pasar a un ejemplo. Bueno, entonces vamos a examinar que esta sea una ecuación diferencial lineal. Primero, es la prueba del método. Si te das cuenta, la variable dependiente es y, te lo dice la derivada. Siempre es la letra que está arriba en la diferencial, que en este caso es y. Su derivada y la misma variable dependiente tienen la potencia 1, o sea que son de grado 1. Primer requisito cumplido. Los coeficientes de la variable dependiente y la independiente, los coeficientes de la variable dependiente y su derivada están en función de x, porque x pues lógicamente depende de x y las constantes, que en este caso es menos 4, sabemos que dependen de la variable independiente, que en este caso es x, así que cumple ese requisito. Y también no observo ningún, por ejemplo, no sé, el logaritmo natural de y, no observo nada de ese por el estilo. Entonces esta es una ecuación diferencial lineal. Ahora, primer requisito se cumplió, vamos a poner aquí 1, si es una ecuación diferencial lineal. Ecuación diferencial lineal. Si no es una ecuación diferencial lineal, pues este método ya ni siquiera procede. Paso 2. Vamos a ver si está escrita en la forma estándar. Vamos a poner aquí forma estándar o útil. Forma estándar o útil. Veo que claramente no está escrito en la forma estándar. Recuerden que la forma estándar es aquella que cumple con la forma, la derivada de y con respecto de x más el elemento p de x multiplicado por y igual a un elemento f de x. Es decir, que el coeficiente de la derivada sea 1. Y aquí mi coeficiente no es 1, es x. Así que lo que debemos hacer es simplemente tomar toda la ecuación y dividirlo entre ese coeficiente que afecta a la derivada, que en este caso es x. Pero recuerda que si estás dividiendo tienes que afectar a cada uno de los términos con ese x dividiendo. Entonces aquí observa, x entre x es la unidad y únicamente quedaría la derivada de y con respecto de x menos 4y sobre x. Igual x a la sexta entre x te va a quedar x a la quinta diferencial de x. Y listo, ya tenemos lo que es la forma estándar de la ecuación diferencial lineal. Ahora, siguiente paso, ¿cuál va a ser? Vamos a poner aquí paso número 3. Vas a encontrar el factor integrante. Factor integrante de la ecuación lineal. El factor integrante de la ecuación lineal, recuerda que se encuentra con la fórmula u es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x, donde p de x es el elemento que está multiplicando a la variable dependiente, que en este caso es y. Examinamos quién está multiplicando aquí a y, el menos 4 y el x, o sea el menos 4 sobre x. Entonces ese menos 4 sobre x lo voy a traer para acá, porque p de x, voy a ponerlo aquí, es igual a menos 4 sobre x. Siempre recuerden que es el que multiplica la variable dependiente, en este caso la variable dependiente es y. Entonces aquí va a quedar diferencial de x. Entonces u va a ser igual a e elevado, la integral de menos 4 sobre x es menos 4 logaritmo natural de x. Esto va a ser igual a e, a la logaritmo natural de x a la menos 4. Recuerda que estoy aplicando la propiedad de los logaritmos que dice que r por el logaritmo natural de p es igual al logaritmo natural de p a la r. Entonces e con logaritmo, como son inversas, se anulan y quedaría únicamente x a la menos 4. Este es tu factor integrante. Ahora lo que vas a hacer es paso 4. Vamos a multiplicamos
el factor integrante por la ecuación en la forma estándar, por la ecuación diferencial en su forma estándar. Esta es la forma estándar, la que está encerrada en color rojo. Entonces, a multiplicarla por x a la menos 4 va a quedar x a la menos 4 por la derivada de y con respecto de x menos 4 sobre x por x a la menos 4 es menos 4x a la menos 5 por y. Esto es igual a x, bueno, aquí tengo un error, no tengo idea por qué puse diferencial de x y aquí era una e a la x. Disculpen ese error, era e a la x. Bueno, aquí sería entonces esta parte x a la quinta por e a la x multiplicado por x a la menos 4. Nos quedaría aquí simplemente como x por e a la x de esta manera. Y ahí está. Entonces, paso 5, identificar que el lado izquierdo de la ecuación diferencial, es la derivada del factor integrante por la variable dependiente. Es decir, lo voy a poner aquí, es la derivada con respecto de x de factor integrante por variable dependiente. Entonces, en este mismo paso 5, lo que voy a hacer es reescribir el lado izquierdo. En lugar de que esté desarrollada la derivada, la voy a dejar indicada. Es decir, como la derivada con respecto de x de factor integrante, que en mi caso es x a la menos 4, por la variable dependiente, que también en mi caso es y. Todo igualado con lo que sea que tenga del lado derecho. Y va a quedar así. Si tú te das cuenta, en esta parte, el lado izquierdo, que es esto, si tú lo desarrollas la derivada, vea, para comprobar que efectivamente es el lado izquierdo de aquí, sería el primero tal cual está, aquí está x a la menos 4. Por la derivada del segundo, aquí está, la derivada y con respecto de x, menos el segundo tal cual está, aquí está y, por la derivada del primero, la derivada de x a la menos 4 es menos 4x a la menos 5. Y aquí está, date cuenta, es lo mismo. La ventaja de hacer esto es que en el paso 6 podemos integrar a ambos lados. Integramos ambos lados. Y al integrar ambos lados, el lado izquierdo se deshace la derivada y únicamente queda x a la menos 4 por y. Y al integrar el lado derecho, vamos a realizar la integración por partes. Recuerda que la integración por partes en este caso la puede ser por una tabla, es decir, aquí u y aquí du. Entonces, perdón, aquí es dv. La que va a escoger como u en este caso es x y la que va a escoger como dv es e a la x. Vas a derivar a u hasta que llegues al 0, en este caso 1, 0, y vas a integrar a e a la x hasta que llegues a empatar a la línea del 0. Y vas a multiplicar en esta dirección. Siempre empiezas con un más, siempre luego con un menos. Recuerda que este procedimiento solo es válido, nos decían en cálculo integral, cuando lo que escogimos como a u se puede derivar suficientes veces para reducirlo a 0. Entonces, la integral va a quedar x a la menos 4 por y es igual. La integral de x e a la x sería x por el más por el e a la x sería x e a la x. Luego 1 por el menos por la e a la x sería menos e a la x. Y aquí pones tu constante de integración que teníamos pendiente. Y esta ya es la solución de la ecuación diferencial lineal. Es una forma implícita, pero la podemos llevar a explícita simplemente multiplicando ambos lados por x a la cuarta positivo. Porque x a la menos 4 por x a la cuarta va a ser x a la 0, que significa 1 por y. Pero al afectar el x a la cuarta, todo esto va a quedar x a la quinta por e a la x, menos x a la cuarta por e a la x, más c por x a la cuarta. Y ahí está mi solución explícita. Entonces, estos son los pasos para resolver una ecuación diferencial lineal. Te sugiero que tomes nota de ellos para que en los siguientes ejemplos vamos a ir un poco más rápido.